Hola, queridos hermanos y amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Es nuestro deseo. Damos gracias a Dios por permitirnos compartirles el comentario de la lección, El Gran Conflicto, día por día. Así que bienvenidos a nuestro segundo estudio. Está titulado ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Texto central, Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Supongamos que eres un pastor que cuida de sus cabras en las laderas del Monte de los Olivos. Oyes voces. Inmediatamente reconoces la voz de Jesús. Te asombra lo que dice. A sus discípulos les resulta difícil comprenderlo, mientras el sol poniente resplandecía en la cúpula dorada del templo y se refleja en las magníficas paredes de mármol. Jesús afirma: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Los discípulos están confundidos. Y tú también. ¿Qué podría significar estas palabras? ¿Qué relación tienen con el fin del mundo? Por el que preguntaron los discípulos de Jesús. Absorto, escuchas cómo Jesús combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Se describe la estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Las instrucciones de Jesús en Mateo 24 describen claramente los acontecimientos de los últimos días en el contexto de la caída de Jerusalén. Estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. A Dios nunca nada lo toma por sorpresa. Protege a su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Este estudio se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 1 y 2. Hermanos queridos, el desprecio a Cristo por parte de la nación judía la condenó a ser rechazada. Estaba predicho por el Señor. Les había dado un tiempo para que ellos reflexionaran, para que ellos volvieran de sus malos caminos, pero no quisieron hacerlo. Hoy, de estos dos pueblos, los gentiles y los judíos, el Señor ha hecho un solo pueblo. ¿Hay salvación para los judíos? Sí. ¿A través de quién? De Jesucristo. Igual como nos salvamos tú y yo, se salvarán ellos, aceptando a Cristo como su Salvador personal. Lección para el día domingo. Un Salvador con el corazón roto. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, con vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de Juan dice: vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de su amada ciudad. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera y aceptara su misericordiosa invitación. ¿Qué te dicen estos versículos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia? ¿Qué relación de carácter de Dios puede ver aquí? Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Juan 5:40. ¿Y no querréis venir a mí para que tengáis vida? Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le tendió la mano a su pueblo. Por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Permite que se desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás se deleita en la guerra, porque despierta las peores pasiones del corazón humano. A lo largo de los siglos, ha sido su propósito engañar y destruir para luego culpar a Dios de sus malas acciones. ¿Qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que, cuando se acercaran los ejércitos romanos, debían huir de la ciudad. Reflexionen lo siguiente. Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que los interpretamos a través de la prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. ¿Por qué este es un buen consejo? Mis queridos hermanos, posiblemente es mucho más fácil cuestionar a Dios, como tantos hoy lo hacen. Jerusalén fue destruida. La pregunta aquí es, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría? La respuesta puede ser sencilla. ¿Dónde estaba el pueblo cuando el Hijo de Dios pendía de la cruz? ¿Quiénes fueron los que pidieron crucifícale, crucifícale? ¿Quiénes fueron los que sentenciaron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Hermano querido, la misma situación la vivimos nosotros hoy. El mundo abandona a Dios, pero quiere recibir el cuidado y la protección de Dios. Dios no puede proteger a quien no quiere ser protegido. Lección para el día lunes. Cristianos salvaguardados providencialmente. La gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano de Gestio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían,
los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, al otro lado del río Jordán. En el conflicto de los siglos, en la página 29, dice: ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Habrá momentos en que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero aún en los tiempos más difíciles, Dios sostendrá y salvaguarda a su iglesia. ¿Qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra fuerzas del mal? ¿Cómo armonizan estos pasajes con la idea de la protección de Dios de la pregunta anterior? ¿Existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos, dolores e incluso la muerte de un mártir por causa de Cristo? Hebreos 11:35-38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vayas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Vanos eran los esfuerzos de Satanás por destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Conflicto de los siglos, página 39. ¿Qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios? ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor? Dos cosas aquí para analizar. Primero, la atención a las advertencias divinas. Ellos habían sido advertidos: cuando vean la abominación desoladora, los que estén en la azotea huyan. Cuando los romanos se retiraron, fue el momento para que todos los cristianos salieran de Jerusalén. Ninguno murió a causa de esa destrucción. Y segundo, nadie está exento. Los cristianos no estamos exentos de sufrir persecución, de sufrir problemas,
de llevar también sobre sí la maldición que acarrea todo este mundo. Dios protege a sus hijos, pero también Dios permite que esas pruebas los ayuden a ellos a amoldar su carácter. Lección para el día martes. Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente, a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder, y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento y también por qué creció tan rápidamente? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5:42. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:1-8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los discípulos soportaron amenazas, Hechos 4:17, encarcelamientos, Hechos 5:17-18, persecución, Hechos 8:1, y la muerte misma, Hechos 7:59, 12 y 2. Pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. Los bastiones del infierno se sacudían. Se quebraban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder del Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba con todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión, Marcos 16:15, sino también la gran promesa. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Colosenses 1:23. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio, el joven gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después
de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos. Manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. A pesar de los ataques crueles del diablo, la Iglesia cristiana creció rápidamente. ¿Qué podemos aprender de la Iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la Iglesia del tiempo del fin? Hermanos queridos, nada podrá detener la predicación. Como hemos visto en esta sección del día martes, la predicación avanzó, porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Los apóstoles, todos los discípulos, toda la iglesia estaba unida. No tenían nada en común. Así que no tengamos nosotros ninguna duda, tal como sucedió allá hace ya casi 2000 años, sucederá hoy, con más poder. Es bueno que nosotros leamos este libro, Hechos de los Apóstoles. Está aquí en la Biblia como una historia que se repetirá. Lección para el día miércoles. Asistencia a la comunidad. La iglesia cristiana primitiva crecía, no solo porque sus miembros predicaban el Evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el ministerio de Cristo, que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 4:23. Jesús se preocupaba e interesaba profundamente por la gente, y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 3, 6 al 9. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo, a quien, como expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. La iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra, y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que asola el universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito es restaurarla. Esto incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. En Juan 10:10, Jesús revela su plan para cada uno de nosotros. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alerta, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Esto es especialmente cierto a la luz de la promesa de su segunda venida. Este mundo enfrenta una enorme crisis. Las mismas predicciones de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 anticipan condiciones catastróficas en la tierra antes de su venida. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el toque de Cristo para que puedan ser sanados. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. Para analizar, ¿qué función cumple la Iglesia en la cooperación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? Hermanos queridos, es importante aquí tener en cuenta que cuando ellos entregaban las cosas, cuando las vendían, cuando vendían sus heredades y las llevaban para la predicación, eso lo hacían movidos por el Espíritu Santo. No hay en la Biblia ningún pedido a ningún creyente para que vendiera sus cosas y las entregara a la iglesia o a aquel ministerio. Cada uno lo hace desde su corazón por la convicción que el Señor pone en él. Otro detalle, mis queridos hermanos, aquí es el propósito del Señor con cada uno de nosotros. Cambiarnos, cambiar todas nuestras facultades, la física, la mental, la emocional y sobre todo fuerza espiritual. Cooperando con Cristo, nosotros podemos representarlo a Él, mostrar que el amor de Dios es por todos, que la invitación es para todos, que Dios nos ayude a hacerlo así. Lección para el día jueves. Un legado de amor. ¿Qué revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo auténtico? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba: son principalmente las obras de un amor sumamente noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean, dicen, cómo se aman unos a otros. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos, en 160 después de Cristo y 265 después de Cristo. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas
y dejaron pueblos y ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del imperio romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos epidemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos por estos creyentes generaron una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. El surgimiento del cristianismo, de Rodney Stark, es una narración histórica moderna que retrata estos acontecimientos históricos bajo una luz nueva y perfeccionada. En ella describe de qué manera durante la segunda epidemia, 260 después de Cristo, toda la comunidad cristiana, que continuaba siendo fuertemente judeocristiana, se convirtió en un virtual ejército de enfermos que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. En el punto álgido de la segunda epidemia, alrededor de 260 después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban a otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. ¿Cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar este mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? Esta, querida iglesia, es la marca que nos identifica. Nosotros, adventistas del séptimo día, a veces confundimos las cosas y nos confundimos pensando que lo que nos identifica es el día de reposo, aunque esto es algo particular que el mundo no acepta. Lo que a nosotros nos debe identificar es el amor por los otros. Lo que nos debe identificar es el amor los unos por los otros, el servicio. Y el sábado entonces será un poder irresistible. Pero de nada nos vale que aceptemos el sábado como día de reposo y descuidamos nuestras obligaciones para con los que sufren. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. La primera cita está en el Conflicto de los Siglos, página 39. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Penetró en regiones inaccesibles, incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo: «Ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos. ¿Vuestra injusticia es la prueba de vuestra inocencia? De nada les vale vuestra crueldad. Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. Cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es semilla». Segunda cita, página 44. La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Incluso
Algunos se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno que es todo justicia y misericordia, y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor, y no debemos dudar de su bondad, porque no entendemos los actos de su providencia. Preguntas para dialogar. Primero, ¿qué valor tiene la persecución? ¿Por qué crees que Dios permite que su pueblo sufra a veces? 2. Si un amigo te hiciera esta pregunta, ¿qué le responderías? ¿Dónde está Dios en mi sufrimiento? Si Él me ama, ¿por qué estoy pasando por un momento tan difícil? 3. Tu iglesia local, ¿cómo puede convertirse en una comunidad solidaria para impactar al mundo? Analicen formas prácticas de aplicar el estudio de esta semana. Agradecemos al Señor por permitirnos compartir con ustedes este comentario día por día. Esperamos sea de bendición. Y agradecemos porque ustedes compartan el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.